tardes, bienvenidos a este workshop sobre inversiones inmobiliarias, en este gran evento que ha organizado la gente de Revista Inmobiliaria. Muy agradecidos a todo el equipo, como así también a Érico y a Guillermo, que gentilmente nos han invitado a compartir este evento. Bueno, para quienes no me conocen, soy Mariano Capelino, CEO de IMSA, es una compañía de gestión de inversiones a nivel global, inversiones inmobiliarias. Tengo hoy el privilegio de poder compartir este seminario con ustedes para compartir nuestras experiencias acerca de cómo invertir en el negocio inmobiliario y en qué mercados hoy encontramos las oportunidades. Ustedes saben que en tiempos de crisis que nos toca vivir, siempre hay oportunidades y creo que las grandes ventajas en el sector inmobiliario para obtener altos rendimientos es justamente aprovechar estas crisis que nos permiten obtener descuentos en las inversiones al momento de entrar y fuertes tasas de apreciaciones cuando los mercados recuperan. Así que bueno, dicho esto, si me lo permiten, les voy a compartir nuestra presentación. Donde invierten los grandes fondos y family offices para obtener altos rendimientos. Bueno, como les decía, IMSA es una compañía de gestión de inversiones. Tenemos oficinas en Miami, en Detroit, también aquí en Estados Unidos, como así también en España y en Argentina. Antes de entrar a conversar acerca de los mercados y demás, me pareció importante compartirles, según nuestra visión, cuáles son las claves de éxito a la hora de invertir en inmuebles, ¿no? Y para nosotros, tener una visión global para poder aprovechar los cambios de ciclos y poder apreciar a altas tasas es sumamente importante. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer en público cuando estas conferencias las damos de manera presencial y escuchar las opiniones del público, pero se los dejo para que lo piensen. ¿Cuáles creen que es ustedes la tasa de apreciación eh, o nominal, digamos, de un activo inmobiliario en el largo plazo? O sea, ¿cuánto aprecia anualmente, a nivel porcentual, un inmueble en el largo plazo en cualquier mercado? Porque al final funcionan bastante parecidos. Bueno, espero que lo tengan un número en mente. Ahora les voy a compartir un gráfico en donde vamos a ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, no sé cuán cerca o lejos estuvieron, pero los últimos años los últimos 100 años, que es una serie lo suficientemente larga como para ser muy fiable, fue un 3,1% anual. Si le quitamos la inflación, que fue el 3% anual, la tasa de apreciación real anual de un inmueble fue tan solo 0,1%. Es decir, en cualquier país del mundo en el largo plazo, la tasa de apreciación de inmueble tiende a ser equivalente a la inflación. Hablando siempre en moneda dura, ¿no? Ya sea en dólares, en euros, con lo cual habrán escuchado decir que el inmueble es refugio de valor, y es cierto, nos permite y nos protege ante la inflación y nos permite conservar el patrimonio, pero no incrementarlo. ¿Okay? Por otro lado, cuando un inmueble, esta es la misma gráfica anterior, pero cuando un mercado sufre una crisis o está en una etapa de recuperación o expansión en el ciclo, que generalmente duran entre 5 y 10 años dependiendo del mercado y del tipo de activo, se logran tasas de apreciación muy fuertes. Como podemos ver aquí, del año 2002 al 2007, Estados Unidos durante 5 años apreció un 13,6% anual. Si eso le quitamos inflación, que fue cerca de 2,3 en ese periodo, terminamos arriba del 11% anual. Y si vemos muchos de los países en los cuales operamos y miramos números y estadísticas, se repite constantemente esto. Por ejemplo, en los últimos años en España, en Madrid, han vivido apreciaciones de entre el 13 y 17% anual en el mercado residencial. Por ejemplo, en
en la época del 2014, 2010 al 2014, después de la crisis que sufrió en el 2008 y tocó fondo, también tuvo apreciaciones en torno al 14% anual. Si nos acordamos, por ejemplo, Argentina en aquella crisis del 2001, 2002, del 2002 al 2007 también estuvo cerca del 15,8% anual en dólares. Entonces, esto demuestra que el timing, es decir, el momento de entrada y salida en la inversión inmobiliaria es clave y es lo que nos permite crecer a altas tasas. Imagínense que para duplicar el patrimonio inmobiliario adquiriendo un activo y quedándonos 25, 30 años, nos lleva para duplicar ese valor si tenemos una gestión pasiva, es decir, compramos un inmueble y nos lo quedamos a largo plazo. En cambio, comprándolo en el momento que los mercados tocan fondo o cerca de tocar fondo y vendiéndolos una vez que el mercado ha recuperado, generalmente en ese periodo de 5, 6, 7 años se logra también duplicar el valor. Nos ahorramos 20 años de espera. La segunda clave para nosotros es la adquisición de activos en distrés. ¿Qué significa? En situaciones problemáticas, en donde un vendedor necesita vender ese activo o un vendedor, digamos, pierde ese activo por un tema, digamos, económico y estos activos pasan a estar en bancos, en subastas. Es decir, la adquisición de activos en distrés generalmente se da en bancos o en subastas o en casos, situaciones especiales como pueden ser divorcios, sucesiones y demás. Entonces, como ustedes saben, la inversión inmobiliaria tiene un costo transaccional de compra y venta muy alto, que ronda el 10% entre escrituras de compra y venta, entre costos de escritura y comisiones. Por lo tanto, es sumamente importante empezar adquiriendo el activo con un fuerte descuento respecto al valor de mercado, para, en vez de tener que empezar la inversión perdiendo ese 10%, asumiendo ese 10% y teniendo que esperar 3 o 4 años para con los ingresos por renta absorber ese costo transaccional de compra y venta, la idea es empezar ganando. Para eso necesito comprar por lo menos 20 o 30% debajo del valor de mercado, que todavía en la inversión inmobiliaria sigue siendo una de las grandes ventajas frente a la inversión financiera, ya que en la inversión financiera usted puede invertir $1.000 o 1.000 millones, pero cada día el valor de una acción es transparente y es el mismo para todos. En cambio, en real estate, adquiriendo activos de manera profesional y sofisticada en mercados en donde hay gran volumen de activos en distrés, se pueden obtener grandes descuentos. Y como decíamos antes, ¿dónde? En bancos o en subastas. Es muy difícil obtener este tipo de descuentos en un operador inmobiliario, dado que generalmente representa a un vendedor privado y ese vendedor privado obviamente pretende obtener el máximo valor de mercado. La tercera clave que les quería compartir, que es sumamente importante para crear valor, es la gestión del activo inmobiliario durante la tenencia, es decir, desde el día que adquirimos el activo hasta el día que lo vendemos. Es sumamente importante ser muy eficientes en el manejo del activo, es decir, eh, tener periodos de vacancias muy cortos, si hay que renovar el activo, renovarlo de una manera muy rápida y a un costo bajo o razonable. Y por otro lado, coordinar a todos los actores que forman parte de una inversión inmobiliaria, como son brokers, compañías de inspección, compañías de seguro, compañías de tasación, empresas constructoras, asesores fiscales, compañías de property management, bancos para poder operar comercialmente, préstamos hipotecarios y developers en el caso de que haga una inversión en desarrollo inmobiliario. Entonces, coordinar a todos estos jugadores requiere un expertise, requiere seleccionarlos primero, hacer acuerdos en donde se logre alinear los intereses de la inversión y del inversor al servicio que cada una de estas compañías presta. Y bueno, eso es un trabajo que si el inversor no lo puede hacer porque no tiene expertise o tiempo, lo tiene que encomendar a alguna compañía de gestión, ¿no? Es clave para poder obtener un rendimiento eficiente en todo lo que es la operación y la renta
y también la optimización fiscal, y todo lo que tiene que ver con la seguridad en la inversión, ya sea desde el momento del due diligence, en la inspección, eh, como también durante la inversión en cuanto a temas de seguros y demás. Entonces, eh, aquí, digamos, eh, como resumen, digamos, de la visión que invitamos a ampliar, digamos, de lo que era la inversión tradicional a lo que es una inversión más profesional, que nos permite, en vez de conservar solamente el patrimonio y tener una renta, poderla incrementar a tasas más elevadas. Entonces, nosotros decimos que el cambio de visión tiene que estar orientado a no siempre adquirir un activo en el mismo mercado y el mismo tipo de activo siempre, sino que mirar objetivamente todos los mercados y dentro de ese mercado los distintos segmentos de activos que hay para elegir aquel que consideramos más oportuno. Por otro lado, no regirnos por el famoso concepto de location, que es ubicación, 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 que está muy arraigado en el mundo inmobiliario, y coincidimos que para elegir una vivienda para vivir o una oficina para trabajar, está correcto esa visión, pero a la hora de invertir en inmuebles, el timing, que es decir, el momento de entrada y salida en cada mercado y en cada segmento de activos, es lo que nos aporta el gran valor. Tener, digamos, una evaluación calificada de la inversión inmobiliaria. Recuerden que muchas veces se asocia la inversión inmobiliaria con la compra del activo solamente, pero una inversión inmobiliaria requiere ser, digamos, tener un seguimiento permanente y tiene que ser totalmente activa, en la cual pueda ir evaluando todo el tiempo la evolución de la cartera. Es decir, viendo los rendimientos que estoy obteniendo por rentas, viendo la evolución que tuvo el precio del momento de la compra y viendo las tasas potenciales de apreciación que puedo tener, como para tomar la decisión en cada momento, semestralmente o anualmente, si mantengo la inversión, si invierto más en ese mercado y en ese tipo de activo, o si decido desinvertir e invertir en otro mercado. Por otro lado, como hablábamos antes, es clave poder adquirir activos con descuentos respecto al valor de mercado. Rotar los activos cuando ese activo ya se puso en valor y tuvo ya varios años de recuperación, rotarlo para ir a otro mercado o a otro tipo de activo que todavía le quede recorrido. Operar, como decíamos, la inversión tradicional opera con una sola variable, que es la renta del inmueble. Y la idea es poder maximizar ese rendimiento a partir de incorporar las otras dos variables, que es el descuento en la compra y la ventana de oportunidad en donde se obtienen tasas de apreciación por encima del 10% anual, por encima de inflación. Entonces, la suma de esas tres variables nos van a permitir tener rendimientos que triplican o cuadruplican el rendimiento tradicional. Por otro lado, generalmente quienes gestionan este tipo de inversiones son asset managers, o sea, compañías de gestión de inversiones, como puede ser la nuestra y muchas otras, asesores globales y fondos globales de inversión. O sea que hay distintos canales para poder acceder a este tipo de manejo profesional de inversiones. Y por último, los retornos que se pueden obtener, dependiendo del tipo de mercado y el tipo de gestión e incertidumbre que esté dispuesto a asumir, van entre un 10 y un 20% anual sin apalancamiento, que obviamente cuadruplica o quintuplica el retorno tradicional, que está en torno a un promedio de un 3% anual. Bueno, entonces, antes de pasar a estudiar un poco los mercados, quería compartirle algunos tips a la hora de definir en qué mercados operar o cómo invertir. Respecto a nosotros hablamos de la miopía del inversor internacional. Generalmente un inversor cuando sale de su país en búsqueda de inversiones, tiene la tendencia a ir a la principal ciudad o capital o principales capitales de ese país y a los barrios más conocidos en donde por ahí les gustaría ir a vivir porque se sienten muy a gusto y les encanta la zona y demás.
¿Qué pasa generalmente en ese tipo de segmentos de activos? Cuando hay una crisis, toda la inversión extranjera se concentra en esas locaciones y en esos tipos de activos, y eso hace que la ventana de oportunidad sea muy cortita. Generalmente la caída de precio en ese tipo de activos es muy baja, y rebota muy rápidamente por esta demanda superficial o artificial que se genera con la inversión extranjera. Eso hace que sean muy pocos aquellos inversores que logran entrar en un momento justo, digamos, en este tipo de inversiones y poder obtener un rendimiento de eso, pero generalmente la gran mayoría de los inversores llega tarde, y cuando llega a esos mercados que creen que son representativos respecto al resto del mercado, ya es tarde y los valores ya han recuperado y muchas veces están por encima de los valores previos a la crisis. Por ejemplo, esto pasaba en Estados Unidos, que en el 2012, 13, 14, muchos inversores llegaron a invertir en Miami o en New York, eh, en ubicaciones prime, ya sea en Manhattan o en Brickell o en Miami Beach, eh, y ya era tarde porque el mercado había tocado fondo en el 2009-10, muchos inversores ya habían entrado y ya en el 2014-15 estaba tocando sus máximos de nuevo. Lo mismo pasó en España. En España mucha gente llegó en el 2018, 19 a Barrio Salamanca y demás, cuando Barrio Salamanca tocó fondo en el 2014. Entonces, las ventanas de oportunidad son muy cortas para ese segmento de activos, y ese segmento de activo tiene un comportamiento totalmente distinto al resto del mercado. El resto del mercado generalmente sufre mucho más, eh, el tiempo de recuperación es mucho más prolongado porque requiere que la economía se recupere, que la gente vuelva a acceder a préstamos hipotecarios para que el valor de esos activos recupere. Entonces, es importante tener claro esto y no creer que todo el mercado se reduce a la principal capital y principal barrio de un país, sino que eso no representa generalmente ni el 1%, y ese mercado tiene un comportamiento totalmente distinto al resto, en donde sí hay mucho más tiempo para aprovechar las oportunidades. Algunas recomendaciones. Generalmente se asocia el negocio de comprar en preconstrucción, es decir, cuando los proyectos se están construyendo, a hacer un buen negocio, porque se piensa que siempre que se entra en preconstrucción se está entrando a un valor por debajo del valor terminado. Miren lo que pasa en Brickell. En Brickell, eh, desde hace varios años, se vende preconstrucción en torno a $5.000 el metro, que se ha vendido a más, ahora con algunas bonificaciones por están más cerca de los $5.000 el metro, mientras que el valor hoy terminado, de lo terminado recientemente, o sea, es increíble lo que pasa en este mercado, que generalmente se vende todo el inventario a inversores extranjeros que no conocen el mercado, y obviamente el desarrollador aprovecha ese desconocimiento para poder vender más caro. Y esto no es una crítica al desarrollador. Si fuese desarrollador haría lo mismo, digamos, pero sí es una realidad que pasa en este mercado, en donde se sobreconstruye, y luego cuando toda esa oferta entra al mercado, el comprador final, que al final tiene un límite basado en su valor cuota que puede pagar, eh, y sumado al exceso de oferta que hay, se producen correcciones de precios muy fuertes, como está sucediendo en estos momentos en el mercado residencial de Brickell Downtown de Miami, ¿no? Por otro lado, el otro gran mito, ¿no? Que comprar premium siempre me asegura la rentabilidad, y no es así. Realmente al inversor inmobiliario nos gusta muchas veces autoengañarnos, ¿no? Y decir, no, con inmuebles no pierdo nunca. Claro, si no vendo no voy a perder nunca. Si no reconozco la pérdida, nunca voy a perder. Pero fijémonos, por ejemplo, en inmuebles premium, eh, en Brickell, Miami, en Puerto Madero, Buenos Aires, o en el barrio Salamanca de Madrid, como en determinados momentos el premium corrige y fuerte. Por ejemplo, en estos ajustes, eh,
hubo una variación de entre el 30 y 50% de caída en los valores. Entonces, si bien es cierto que recuperan más rápido, que son más líquidos, que hay apetito por inversores extranjeros cuando hay crisis y demás, lo que no es cierto es que siempre me asegura rentabilidad y que nunca caen de valor, como muchas veces nos quieren hacer creer, ¿no? Por otro lado, otra recomendación para que puedan analizar rápido un mercado es evaluar en cada mercado qué rentabilidad por renta deja un inmueble, ¿no? Un inmueble residencial, clase media, que puede estar en torno, dependiendo del mercado, entre 100 y 200 mil dólares, ¿qué rendimiento neto, deduciendo todos los gastos, me deja? Y eso, compararlo con el costo financiero que hay en el mercado y con la inflación, y ver qué resultado me da. Si me da positivo, cuanto más positivo, más atractivo es el mercado. Ahora, si ya me da negativo o cerca de cero, bueno, ahí sí ya es una alerta como para revisar en profundidad ese mercado, ¿no? Aquí tenemos un comparable rápido de las rentabilidades y los costos financieros y la inflación que ha tenido o está teniendo España, Estados Unidos y México, como para poder hacer un ejercicio, ¿no? Bueno, ahora la idea es hablar un poco de los mercados, ¿no? Entonces, es importante, como decíamos, a la hora de invertir, decir dónde invierto, y mucho más en este contexto. Eh, Esta es, digamos, la inversión global que invierten los 200 fondos más grandes del mundo, que, bueno, son los que en principio son los más inteligentes porque están obteniendo los mejores retornos y tienen los mejores equipos de research y de gestión de inversiones, ¿no? Y fíjense ustedes que cerca del 83% del volumen total de inversión se da en Estados Unidos y en Europa. El resto, bueno, el otro 17% se reparte en el resto del mundo. A Latinoamérica, como verán, llega muy poquito, y de lo poco que llega, principalmente a México, Brasil, Chile, y algo en Colombia, ¿no? Es decir, la verdad que Latinoamérica, eh, generalmente estos fondos hacen un análisis primero a nivel marco institucional, luego a nivel macroeconómico, y a partir de ahí ya entran, habiendo pasado esos dos filtros, entran a evaluar el mercado inmobiliario. Lamentablemente, eh, la situación muchas veces de los países de Latinoamérica, la inestabilidad bueno, que venimos atravesando desde hace muchos años, hacen que los grandes fondos de inversión que miran el negocio inmobiliario y la inversión muy a largo plazo no sea posible, ¿no? Eh, la falta de seguridad jurídica, la falta de reglas reglas de juegos claras, el tipo de cambio, cómo fluctúa, las devaluaciones, etcétera, que existen en nuestros países de Latinoamérica, hacen que realmente llegue muy poca inversión. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer como inversores, si estamos en Latinoamérica muy concentrados en nuestros países, es, no habrá llegado el momento de diversificar y de empezar a mirar teniendo en cuenta un poco lo que hacen los inversores profesionales, ¿no? Muchas veces me reúno con familias de alto patrimonio de Latinoamérica y les hago esta pregunta y sorprendentemente algunos de ellos tienen más de la mitad o cerca del 100% en algunos casos de la inversión en sus países, que seguramente es más cómodo, es más fácil, pero bueno, evidentemente no es lo más conveniente, ¿no? Aquí tenemos un mapa que hacemos de nuestra compañía de atractividad de los mercados, de oportunidad. Vemos que Latinoamérica en su conjunto está sufriendo mucho, ya veremos más en detalle. Estados Unidos está con un flujo de inversión muy importante, a pesar de que la evaluación de los activos se ha recuperado después de la crisis y crecido, y en algunos segmentos está en sus máximos históricos. Vemos todavía oportuna la ciudad de Detroit, que ha sufrido una doble crisis, no solo del 2008, sino que en el 2013 la ciudad cayó en bancarrota.
Y luego en Europa, bueno, seguimos viendo muy oportuno España, y bueno, Italia y Portugal también son dos mercados que tenemos en evaluación porque también están muy oportunos. Eh, este slide muestra un poco hacia dónde están yendo los flujos de inversión, ¿no? En estos últimos años. Este último año, el 2019 y lo que va del 2020, sigue con la misma tendencia. Es decir, estamos viendo una migración de todo lo que es grandes fondos de Estados Unidos hacia Europa. La pandemia en principio ha castigado mucho más a los países europeos y Estados Unidos se ha visto fortalecido por bueno, ser la economía que siempre ante una crisis absorbe mucho capital, y la fuerte baja de interés, las inyecciones de capital y los estímulos que hubo durante la pandemia del gobierno han hecho de que el mercado esté muy sólido y fuerte, con lo cual los grandes fondos que buscan oportunidades están migrando hacia Europa principalmente. Vemos que el rendimiento global inmobiliario ha tenido, digamos, un rendimiento relativo muy atractivo con respecto a la renta fija financiera. Si nos fijamos, las tasas de los bonos están en casi todos los mercados desarrollados debajo del 1%, en España, por ejemplo, 0,24, en Estados Unidos cerca de 0,50, un bono del Tesoro a 10 años, cuando la renta inmobiliaria está en torno a un 4 promedio, con lo cual se amplió muchísimo la brecha, que históricamente estaba en torno a duplicar el retorno y hoy está entre 8 y 10 veces más la renta inmobiliaria versus a la renta fija, lo que está generando mucha sustitución de esa renta fija en inversión inmobiliaria. Si vemos los rendimientos globales inmobiliarios, con los ajustes que se están viendo en algunos tipos de activos, principalmente retail y oficinas, vemos que los rendimientos van a tender a ser más altos, ¿no? Con lo cual esto lo vuelve aún más atractivo al sector inmobiliario. Comentaba, la situación de Latam se ha visto muy afectada en los últimos años. Si vemos el último informe que recibimos previo al COVID, Latinoamérica venía corrigiendo en torno al 5% el último semestre, que si lo analizamos estaba por encima del 10% anual. Por ejemplo, Ciudad de México ajustando cerca de un 13,8%, Sao Paulo 12,7%, Santiago de Chile 12%, Bogotá 12%. Si a eso le consideramos la crisis que están viviendo a partir del COVID, la caída en el valor de los commodities, eh, estamos viviendo justamente los meses más críticos, digamos, desde la llegada del virus, con una fuga de capitales importantes hacia los países desarrollados, como pasan siempre en las crisis, con fuertes devaluaciones. Para el caso, por ejemplo, de Argentina, 53%, Brasil 30%, México 11%, Colombia 15%, Uruguay 14%, sumado a crisis sociales y políticas, vemos que el contexto de Latinoamérica no es de los mejores y creemos que va a tardar bastantes años en recuperar. Sabemos siempre que generalmente las recuperaciones vienen por los mercados desarrollados, con lo cual creemos que por lo menos por los próximos 2 o 3 años estos mercados van a seguir corrigiendo, para salir a partir del 2024-2025 empezar a recuperar, ¿no? Por otro lado, yendo a lo que es el mercado de España, vemos que bueno, las tasas de interés están siendo las más bajas en Europa de la historia. Estamos cerca de 0,50 negativo el Euribor, que es el índice. Las tasas de intereses, por ejemplo, de préstamos hipotecarios, estamos hablando de 1,75 a 30 años fija, o sea, una tasa históricamente baja. Está, digamos, España, dentro de las
economías desarrolladas es la economía que más sufrió, con una estimación para este año del 13% del PBI. Esto duplica la tasa de caída o de corrección que tuvieron los países desarrollados y triplica prácticamente la que tuvo Estados Unidos. Eh, y a pesar de que se espera un rebote para el 2021 de cerca del 8%, vemos que la economía va a estar muy castigada y por ende se van a producir muchas oportunidades en el sector inmobiliario. Por otro lado, eh, España, recordemos que vive prácticamente el turismo y que representa el 15% del PBI, y el turismo se vio afectado notablemente este año y el año próximo se estima que sea bastante parecido con esta incertidumbre, con lo cual imagínense el 70% de los hoteles cerrados y los hoteles abiertos cerca del 30% de ocupación versus el 75% que tienen habitualmente, ¿no? En una economía en donde gran parte de la aporta el turismo es un golpe muy fuerte. Por otro lado, hubo una pérdida de empleos muy grande, cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo, y se estima que este año la economía va a cerrar 16,8% con las tasas de desocupación del 14% que había iniciado el año 2020. Lo bueno respecto al mercado es que en esta crisis, a diferencia de otras, los bancos están relativamente sólidos, con mucha liquidez, y el nivel de endeudamiento tanto de empresas como de familias es mucho más bajo que en otras crisis. Por otro lado, eh, recordemos que en España todavía quedaban de los cerca de 300 billones que había en los bancos de inventario en el máximo nivel de exposición de la crisis, que fue en el 2014, todavía quedaban cerca de 150 billones de activos inmobiliarios. Con lo cual, los bancos también con la preocupación de que empiecen a haber mayores ejecuciones hipotecarias a partir del año próximo, están con mucho interés en empezar a liquidar estas carteras que tenían en stock. Por otro lado, como decíamos, eh, España es el segundo país con mayor turismo del mundo, eh, inclusive superando a Estados Unidos. El año pasado tuvo 83 millones de turistas, solo debajo de Francia, que estuvo cerca de 85, si no mal recuerdo. Por otro lado, hicieron una encuesta reciente, post pandemia o durante la pandemia, y dentro de los 44 países desarrollados, España salió el segundo país en nivel de atractivo para radicarse, con lo cual, eh, además de ser una economía estable y de primer mundo, tiene mucho atractivo en cuanto al estilo de vida, ¿no? Eh, Yendo ya a datos más duros del sector inmobiliario, vemos que la caída del mercado residencial está en torno al 0,50 anual desde que empezó la pandemia hasta el tercer trimestre. Se estima que el ajuste entre el 2020 y 2021 va a estar en torno al 5%, que obviamente va a ser heterogéneo dependiendo las ubicaciones, las ciudades y demás. En esta crisis, a diferencia de otras, están sufriendo más las zonas céntricas de las principales capitales y no así las zonas periféricas en donde mucha gente eligió moverse a la periferia desde el centro, ¿no? Por otro lado, la caída del volumen de operaciones residenciales este año, hasta lo que va del año, viene bajo un 24%, que es razonable con respecto al periodo de confinamiento, con lo cual vemos que el mercado sigue con un volumen de actividad bastante atractivo y sostenido. El volumen de inversión en lo que va del año ha caído el 23% también, bastante en línea con lo que es el volumen de operaciones. Por otro lado, los sectores más castigados están siendo oficinas, locales comerciales, terrenos y hoteles, por lo que ya hablábamos del turismo, y así sí que se esperan oportunidades mucho más interesantes,
con ajustes que van a ir entre el 5 y el 25% de los valores pre-COVID. El apetito por inversión que está viendo de los fondos es muy grande. Al ser España hoy un poco volver a la escena del mercado desarrollado más oportuno del mundo, han hecho una encuesta reciente a los fondos que invierten habitualmente en España y tienen previsto invertir en los próximos 18 meses cerca de 40.000 millones de euros, que esto efectivamente duplica la tasa de inversión que se venía dando en los últimos años, que venían siendo inclusive récords. Por otro lado, la baja de intereses que hubo, la escasez de activos alternativos, principalmente de renta fija en el mundo financiero, y el exceso de liquidez que hay, hace prever que esta recuperación va a ser mucho más rápida que lo que fue la crisis anterior del 2008. Pasando al mercado de Estados Unidos, como para cambiar un poco de aire, vemos que las tasas de interés de préstamo hipotecario han bajado muy fuerte, como la mayoría debe saber, y eso ha hecho que el mercado lo adopte. Ha habido un volumen de refinanciamientos en torno al 80% mayores al 2019. La solicitud de hipotecas ha crecido 24% en lo que va del año, a pesar de la pandemia, con lo cual muchísima gente, digamos, refinanciando, aprovechando para comprar su vivienda a tasas más bajas de la historia. Inclusive los grandes fondos de inversión, que generalmente invierten en forma apalancada, se les ha reducido en más del 1% la tasa, con lo cual esto vuelve el mercado muy atractivo. Sumado a eso, como hablábamos, la fuerte baja que hubo en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que estaban en torno al 2.5 y hoy están en torno al 0.5 anual, hace aún más apetecible la inversión inmobiliaria. Por otro lado, Estados Unidos era un mercado que prácticamente no había nada ya de inventario de la crisis del 2008, con lo cual el inventario que está viendo es muy bajo, y vuelve a romper un récord que venía inclusive desde el año 82. Estamos con el mínimo stock de la historia de viviendas residenciales, en torno a 2.7 meses de stock. Esto no se daba desde el año 82. Y por el otro lado, el incremento del valor residencial de los últimos 12 meses no se daba desde 1968 y fue de un 14,8% anual. Sí, escucharon bien, 14,8% anual. Inclusive atravesando esta situación. O sea que la verdad que el gran beneficiario de toda esta crisis hasta ahora viene siendo el mercado residencial de Estados Unidos, con estas robustas apreciaciones, ¿no? Estamos con un nivel de inventario muy bajo y una demanda muy alta, y eso hace que haya mucha presión a la suba de valores. Por otro lado, el mercado de oficinas sí se espera allí un ajuste, o ha sufrido mucho el volumen de contratación de oficinas y se espera que lleve por lo menos 3 o 4 años volver a los volúmenes, y con la incertidumbre de que haya un cambio estructural que pueda reducir hasta en un 10-15% el uso de oficinas, ¿no? Por otro lado, se prevé un incremento entre el 5 y el 15% de home office, con lo cual eso evidentemente es un cambio que llegó para quedarse y va a afectar al segmento de oficinas. También han hecho una encuesta en Estados Unidos respecto al apetito de inversión, y en Estados Unidos se prevén invertir 300 billones de dólares en los próximos 18 meses de los grandes fondos. O sea, hay muchísima liquidez en el mercado y eso se está yendo muchísimo hacia el inmobiliario, ¿no? Entonces, como resumen, vemos una ventana de oportunidad muy atractiva para entrar tanto en Europa como en Estados Unidos. Creemos que la ventana va a ser bastante corta, dependiendo de cada país. En algunos países la ventana prácticamente, como Estados Unidos, el mercado residencial nunca se abrió, pero sí en segmentos como oficinas, hotelería y retail.
Eh, pero bueno, en España y en otras ciudades, en otros países, como puede ser Portugal, que también ha caído muy fuerte el PBI, Italia y demás, se prevén que las oportunidades, la ventana de oportunidad sea un poco más amplia, en torno a 12, 18 meses. Estamos, como decíamos, en un escenario de tasas las más bajas de la historia, ya sea en préstamos hipotecarios como rendimiento de renta fija. Eh, Increíblemente hay 16 trillones de dólares invertidos en renta fija a tasa negativa, principalmente en Europa, con lo cual imagínense el apetito que hay por obtener rentabilidad, ¿no? Eh, Entonces, vemos claramente que los rendimientos relativos de la parte inmobiliaria versus a la renta fija es muy amplio y eso lo pone a real estate en un escenario inmejorable. Y por otro lado, también en muchos países en donde se empiezan a ejecutar inmuebles, va a haber obviamente más volumen de stock en los bancos y eso va a permitir que a los compradores que tengamos mayor poder de negociación al momento de la compra. Fíjense, Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo, eh, inclusive en plena pandemia, levantó el fondo más grande de la historia para invertir en Europa, de 9.800 millones de dólares, para ser invertido principalmente en los países más castigados, como ser España, Italia, obviamente Reino Unido. Entonces, realmente vemos, como veíamos en los flujos de inversión, tanto de Estados Unidos hacia Europa, como lo vemos ya el fondo número 1 y más representativo del mundo, eh, es un hecho más que claro que la oportunidad sin duda está más en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, para cerrar, les quería compartir algo sobre nuestra compañía. Como les comentaba, somos una compañía de gestión de inversión que trabajamos para familias de alto patrimonio de Latinoamérica principalmente, gestionándole portafolios de inversión inmobiliaria y generando altos rendimientos, ¿no? Entonces, nuestra metodología se basa principalmente en tres aspectos. Primero, tener esta visión global que nos permite identificar los mercados más seguros y oportunos, y luego esta visión objetiva de poder identificar dentro de ese mercado los distintos segmentos inmobiliarios, ya sea residencial, comercial, oficinas, retail, industrial, eh, dónde están las oportunidades para poder adquirir los activos con mayores descuentos y gozar de las futuras apreciaciones. En segundo lugar, una vez que tenemos identificado el mercado y los segmentos, lo que hacemos es negociar en el mercado, como decíamos, de bancos y subastas, gran cantidad de inmuebles, evaluarlos, seleccionarlos, negociarlos, asegurándonos que nos proporcionen el mayor valor agregado. No solamente en el descuento en la compra, sino que ese inmueble tenga potencial a través de la gestión, reposicionarlo y así agregarle también valor. Y por último, desde la gestión operativa, es coordinar a todos los actores que operativamente intervienen en la gestión inmobiliaria para que durante el periodo de tenencia, es decir, de que se compra el activo hasta que se vende, la operación sea muy eficiente, se logre maximizar los valores de renta y agregar el mayor valor posible al menor costo. Entonces, nosotros tenemos aquí un cuadro representativo de lo que es el modelo tradicional versus nuestro modelo, ¿no? Y el modelo tradicional y el modelo de desarrollos inmobiliarios, empezando por el modelo tradicional, el plazo generalmente es largo, es decir, alguien compra un activo y se lo queda toda la vida. La tasa de descuento generalmente es cero porque se compra al valor de mercado. La renta anual promedio está en torno a un 3% anual, neto. Ya vimos antes que en el largo plazo la tasa de apreciación real, descontando inflación, es cero, con lo cual el rendimiento que puede aspirar un inversor, en ese caso es del 3% anual,
que a eso, si en algún momento vende el inmueble, le deberá restar el costo transaccional, que es el 10%, y dividirlo por la cantidad de años para poder tener el rendimiento total anual. En el caso de desarrollos inmobiliarios, generalmente el plazo de inversión es medio, el descuento en la compra eh, bueno, es un poco variable dependiendo, como hablábamos, puede haber momentos en donde compro más caro de lo que está el activo nuevo, o hay momentos que puedo comprar con algún descuento, pero es bastante incierto y va a depender de cada proyecto y en cada mercado. La renta anual, generalmente durante el periodo de construcción no tengo rendimiento por renta, con lo cual la tasa, digamos, la tasa de apreciación anual va a depender de en qué fase del ciclo estoy en el mercado, puede que suba, puede que esté estabilizado, digamos, subiendo la tasa de inflación, o puede que esté en corrección bajando, o sea, va a depender del momento, el timing que hablábamos antes, con lo cual el rendimiento anual es bastante incierto y a su vez también tendremos que descontarle el costo transaccional cuando vendamos. Nuestro modelo está planteado generalmente a periodos de inversión de 4 años para asegurarnos que la curva de recuperación del mercado sea bien pronunciada. Buscamos como mínimo descuentos en la compra del 20% anual, que nos proporcionarán como mínimo un 5%, perdón, un 20% de descuento, que en 4 años nos proporcionarán un 5% anual. Generalmente invertimos en activos que han caído muy fuerte, a menos del 50% de su valor histórico, y en donde los valores de renta generalmente no bajan en el mercado residencial, en países desarrollados. Por lo tanto, los rendimientos por rentas, inclusive siguiendo el mismo ejemplo del modelo tradicional, cuando está estabilizado, suele ser el doble como mínimo. Tenemos muchos casos que es hasta el triple y el cuádruple. Por otro lado, la tasa de apreciación real anual, descontando inflación, como ya vimos en distintos ejemplos, suele estar por encima del 10%, fuimos conservadores y pusimos el 8%, con lo cual la suma de las tres variables nos termina dando un 19%, que absorbiendo en 4 años el 10% del costo transaccional, nos terminaría dando un 16,5%. A ese 16,5% hay que restarle una serie de fees que terminan generando retornos entre un 10 y un 13% anual neto para el inversor sin apalancamiento. Que es un retorno que, como vemos, triplica, cuadruplica o hasta quintuplica el retorno tradicional. Y por último, para cerrar, compartirle algunas de las ventajas que tiene nuestro modelo de inversión. Por un lado, la visión global para aprovechar los ciclos del mercado. Por otro lado, esta visión objetiva para identificar los segmentos que hablamos de distintos activos en diferentes mercados. Nosotros, para cada inversor, desarrollamos un programa de inversión para crearle un portafolio diseñado de acuerdo al perfil de inversor. Cada inversor tiene distintos perfiles: conservador, prudente, moderado, y la idea es diseñarle un portafolio en el cual esté muy cómodo con su inversión. Le damos acceso al inversor a la estrategia de distress que hablábamos antes, que es adquirir activos de bajo valor del mercado, en subastas, en bancos. También la posibilidad de añadir valor en la gestión. Cuanto más gestión se le hace al activo, más valor se añade, y estamos especializados en eso. Por otro lado, cada inversor, cada familia, tiene el 100% de los activos bajo su nombre, no coinvierte con nadie, y a pesar de tener el mismo programa de inversión que tiene un fondo de inversión, sigue teniendo su patrimonio inmobiliario en su poder, ya sea el manejo de los activos como el manejo de los fondos, de las cuentas que operan a la compañía inversora. Con lo cual, cada inversor es el único dueño del 100% de los activos, y lo que nos vincula al inversor es un contrato de prestación de servicio en el cual alineamos los intereses con un fee de éxito al inversor, en donde nosotros empezamos a tener beneficio a partir de lograr un mínimo de un 8 o 9% anual neto para el inversor, que es un piso muy alto para el retorno histórico que tiene un inmueble, pero bueno, estamos muy confiados de lo que hacemos y hemos decidido poner ese piso para que el inversor se sienta muy cómodo y retribuido por su capital. Y por último, tenemos un track record de los últimos 14 años
15 años, perdón, del 14% anual sin apalancamiento. Bueno, espero que haya sido valiosa esta conferencia, este workshop. Eh, Les agradezco muchísimo su atención, nuevamente a todo el equipo inmobiliario por la invitación, y estamos a total disposición para hacer preguntas acerca de dudas que puedan tener. Eh, este es un gráfico en donde mostramos el retorno mínimo que aspiramos que cada inversor obtenga con nosotros, que va de un 8 a un 12% anual, dependiendo del perfil, que eso le permitiría en 30 años multiplicar desde 10 a 30%, a 30 veces sus patrimonios, mientras que en una inversión tradicional podría aspirar a multiplicarlo un poco más de 3 veces. Una vez más, muchas gracias. Estamos a vuestra entera disposición desde todas nuestras oficinas para evacuar cualquier tipo de duda o consulta y poderlos acompañar en su próxima inversión. Muchas gracias. Buenas tardes.